Buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos hoy en el culto de la familia y queremos darle la bienvenida. Con mucho gusto los saludamos, hermanos, gratos de poder tener este tiempo de comunión en la distancia, pero con este recurso que el Señor nos ha dado. Queríamos compartir un pasaje con ustedes que está en el Salmo 139. Dice: «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo». Qué maravilloso es que nosotros podamos despertar, que nosotros podamos estar en cualquier momento del día con el Señor, independiente de la situación de aislamiento que podamos estar viviendo, Él está con nosotros. Amén. Y qué maravilloso saber cómo meditar en lo que el Señor está haciendo en esta fecha puede cambiar nuestras perspectivas. El Señor está obrando en su vida, en mi vida y en la de todo el mundo. Confiemos en Él. Y eso es motivo de alabanza y eso es lo que queremos hacer ahora, cantar a nuestro Dios, alabar, ensalzar su nombre. Así que vamos a ello, que el Señor les bendiga. Vamos, iglesia, vamos a cantar junto al Señor esta hermosa alabanza. Vamos. En nubes llegará, todo reino lo verá. Cadenas romperán y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, quien ruge y pelea por nuestras batallas. Todos se posarán ante él. Él es el Cordero que inmolado fue, mis pecados quitó, cadenas rompió. Todos se posarán ante el Cordero y el León. Todos se posarán ante Él. Oh, puertas abren ya, camino para nuestro Rey. Él vino a salvar y al cautivo liberar. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, quien ruge y pelea por nuestras batallas. Todos se posarán ante él. Él es el Cordero que inmolado fue, mis pecados quitó, cadenas rompió. Todos se posarán ante el Cordero y el León. Todos se posarán ante Él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como mi Dios? Él es el león, león de Judá, quien ruge y pelea por nuestras batallas. Todos se posarán ante Él. Él es el Cordero que inmolado fue.
fue, mis pecados quitó, cadenas rompió. Todos se posarán ante el Cordero y el León. Todos se posarán ante Él. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor, la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oración. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Oh. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad
mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor.
levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Bueno, muy buenos días a todos. Les saludamos desde nuestro hogar, desde nuestra casa acá en Puente Alto. A todas las personas que nos están escuchando, amigos, hermanos en la fe, allá en Colina, en Rancagua, en Talca, en la isla de Maipo y en tantos lugares que no conocemos. Tal vez usted está por primera vez y queremos que ahí en el chat ponga de dónde es usted para que podamos saludarlo y desde ya le enviamos un gran abrazo. En esta mañana vamos a continuar estudiando la palabra del Señor y también escuchando a Jesucristo, y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Mateo. Nos vamos a quedar en el Evangelio de San Mateo y vamos a estudiar la parábola del sembrador, que está en el capítulo 13 de Mateo, verso 1 en adelante. La palabra de Dios, la Biblia, dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Acá lo primero que uno puede destacar es el cuadro, yo diría casi perfecto, de Jesús allí en la playa, en la barca, y la gente sentada escuchándolo. Es un momento en el cual usted y yo tal vez nos gustaría estar, sobre todo hoy día en que todos queremos salir, ¿verdad? Ir a la playa, ir al campo. ¿Cómo sería estar allí en la playa escuchando al Maestro? Jesús comenzó a hablar a través de parábolas. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza, una historia rupestre del campo o del pueblo, ficticia o real, con una enseñanza o con una aplicación espiritual. En el Nuevo Testamento encontramos más de 50 parábolas, pero hay 7 que podríamos decir son las más importantes y las que más han quedado en la historia de la humanidad. Una de estas es la parábola del sembrador. También está la del hijo pródigo, la del buen samaritano, la de la oveja perdida, la del grano de mostaza. Son parábolas muy importantes y que dejan una gran enseñanza. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo habló del sembrador, de la siembra y la cosecha? Porque siempre usted va a darse cuenta que en la Biblia se trata a la vida, a los años que uno tiene en esta vida, como el campo, como la siembra y la cosecha. Pablo usa mucho estos conceptos del campo, las leyes de sembrar y cosechar. Y Jesús instala esta parábola del sembrador específicamente para lo que es la siembra de su palabra. Pero yo quiero destacar en primer lugar la importancia de sembrar. Acá la palabra de Dios y lo que Jesús, lo primero que dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Esta frase o esta palabra, he aquí, es como lo que uno dice en un cuento, ¿verdad? Había una vez un sembrador
y el sembrador salió a sembrar. Entonces, lo que quiero destacar es que la primera regla de la siembra es que hay que salir a sembrar. Si uno no siembra, uno no va a cosechar. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 6, le dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Debe trabajar primero. Entonces, esta es la primera regla. Si nosotros queremos lealtad, queremos paz, queremos amor en nuestra familia, en nuestra vida, tenemos que sembrar todas estas virtudes. Tenemos que sembrar amor. Tenemos que ser, como hablábamos en la historia de las bienaventuranzas, tenemos que ser pacificadores. Tenemos que ser productores de paz. Todo lo que nosotros vamos sembrando, eso vamos a cosechar. Pero si yo no hago nada, en realidad no voy a cosechar nada. El proverbio dice que el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo, tiene que buscar la amistad. A veces nos quejamos o nos sentimos solos y decimos, yo no tengo amigos, pero la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿estoy sembrando amistad? ¿Estoy siendo amigable? ¿O estoy sembrando enemistad? Si usted tuviera que sumar hoy día, ¿qué tiene más amigos o más enemigos? Así es la regla de la vida, la regla de la siembra y la cosecha. El apóstol Pablo, hablando de este tema, habla específicamente del tipo de semilla que uno va sembrando en la vida. Y es un versículo muy interesante. Este pasaje está en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8. Dice así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí el apóstol Pablo se está enfocando en el tipo de semilla. Y no tenemos que engañarnos y tampoco ser tan inocentes pensando que vamos a sembrar otra cosa o a cosechar otra cosa de lo que hemos sembrado. Dice el apóstol, no nos engañemos, y menos a Dios. El que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. Entonces, si yo quiero paz, tengo que sembrar paz. Si yo quiero lealtad, si yo quiero amor, si yo siembro algo o yo quiero cosechar algo que no he sembrado, estoy viviendo un engaño. Es así la siembra, la ley de la siembra. Si usted siembra un tomate, va a cosechar tomate, y no manzanas ni peras. Entonces, es muy interesante que a veces nosotros culpamos a Dios por cosas que estamos viviendo, cuando en realidad lo que está sucediendo es que estamos viviendo las consecuencias de decisiones que hemos ido tomando en nuestra vida. Estamos cosechando cosas que hemos ido sembrando. Pablo usó esta ley de la siembra y de la cosecha en varias oportunidades, y en otra oportunidad en que lo hizo es en 2 Corintios capítulo 9, verso 6, en que ya no habla del tipo de semilla, es decir, lo que estoy sembrando, sino en la cantidad. Dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aunque este pasaje está hablando específicamente de una ofrenda de la iglesia, yo quiero enfocarlo especialmente en la proporción en que uno está sembrando. A veces pensamos que estamos cosechando injustamente, pero la verdad es que hemos sembrado muy poco en algún área. Si usted quiere amor, tiene que sembrar amor. El amor es dar. A veces pensamos que necesitamos que alguien se preocupe por nosotros, pero usted se está preocupando por otros. La cantidad es importante. Y Jesús, el apóstol Pablo,
coloca esta regla: el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Esto es una realidad. Si colocamos 2 semillas de zapallo, ¿qué tenemos que esperar? 2 zapallos. Pero si usted coloca 100 zapallos, usted va a cosechar generosamente. El que siembra escasamente siempre va a estar cosechando poco. Son leyes fundamentales de la siembra y la cosecha. Nosotros recibimos en la proporción. Cuando los matrimonios están siempre constantemente con conductas egoístas, por ejemplo, con raíces de amargura, con faltas de respeto, y esto es en proporción, es más grande que el amor, que la felicidad, que la tranquilidad, lo más probable es que van a cosechar distanciamiento, frialdad o un divorcio, que es la cosecha más crítica y la peor después de sembrar todas estas cosas: falta de respeto, odio, mala intención, discusiones constantes. Nosotros podemos culpar a Dios, podemos culpar a la pandemia o a los familiares, pero todo finalmente es el resultado de lo que hemos sembrado y en la proporción en que lo estamos haciendo. Jesús usó este cuadro del sembrador para enseñarnos algo en nuestra vida. Como dije al principio, el propósito de esta parábola del sembrador es enseñar sobre sembrar la palabra de Dios. Hay un pasaje en Hechos, capítulo 13, verso 49, que dice así: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Una mejor traducción diría así: la palabra de Dios era sembrada por toda aquella provincia. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Jesús quería, que la semilla de su palabra, que la palabra de Dios sea sembrada. Y es el tema central de esta parábola. Es muy importante hoy día que la iglesia, que los creyentes comprendamos que el plan de Dios no ha cambiado. Sigue siendo sembrar la palabra de Dios. Lamentablemente, muchos creyentes nos hemos dedicado a defender el Evangelio en vez de proclamarlo. En ninguna parte de la Biblia hemos sido llamados con un énfasis a defender el Evangelio. Todo el énfasis del Nuevo Testamento es a proclamar la palabra de Dios, a proclamar el Evangelio. Tenemos que entender algo: Dios no necesita que lo defendamos. El papá se puede defender solo, ¿verdad? Pero Él sí necesita, Él quiere que nosotros proclamemos la palabra de Dios al mundo. La iglesia siempre fue reticente a esta proclamación. Primero en Jerusalén vino una persecución y todos los que, la Biblia dice en Hechos, que todos los que iban siendo perseguidos iban proclamando. Pero la tendencia de la iglesia es a encerrarse, a encerrarnos. Y ahora, a través de la pandemia, la iglesia ha salido al mundo virtual. Todos nosotros estamos hoy día en línea haciendo cosas que nunca habíamos hecho. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el Evangelio, que su palabra, que la semilla sea desparramada en todo el mundo. A través de esta pandemia lo estamos haciendo. Algunos no se han dado cuenta, pero tenemos que entender que estamos escribiendo un capítulo nuevo en la historia de la iglesia. De aquí en adelante, la iglesia nunca más va a volver a ser igual. Ya no va a ser la iglesia que usted tenía antes del 15 de marzo. Todo cambió y cambió para siempre. Esto es sin retorno, porque Dios lo quiso así. Todos querían estar en Jerusalén, pero todo cambió. Las familias fueron dispersadas, los creyentes fueron dispersados. Todos hoy día queremos congregarnos y hasta soñamos que asistimos a la iglesia, ¿verdad? Pero todo cambió.
todo cambió y es el plan de Dios. ¿Y qué cambió sustancialmente? El sembrar la palabra de Dios. Por eso que es muy importante destacar la importancia de sembrar. Primera regla, hay que salir. Segunda regla, es muy importante el tipo de semilla. Si usted quiere amor, bueno, siembre amor. Si usted quiere respeto, siembre respeto. Y si usted quiere mucho respeto, respete mucho. Porque uno cosecha en la proporción en que uno está sembrando. Pero también con esta parábola Jesús está enseñando la importancia de esperar los frutos. Si usted se da cuenta en la parábola, la semilla cayó en 4 lugares distintos, que por cierto, 3 de los 4 lugares eran absolutamente inadecuados para la siembra. Ahora, es absurdo pensar que el sembrador tiró la semilla en esos 3 lugares que no eran aptos de una forma voluntaria. No, la semilla cayó allí accidentalmente porque se refiere al modo de sembrar de aquel tiempo del pueblo judío, que era el voleo. Así sembraban la semilla de trigo y la cebada. Y también responde al tipo de terreno, a la geografía del pueblo de Israel, que muchas veces el mismo lugar donde ellos sembraban se usaba para cruzar, se usaban caminos. Entonces no es el concepto que nosotros tenemos de nuestros campos. Pero acá se ven por lo menos 6 cosas que pasaron con la semilla. Y muchas veces nosotros pensamos, bueno, en todo lo que uno hace en la vida no valió la pena o no va a haber fruto. Ahora, esta parábola está escrita para intensificar el hecho de que Dios siempre va a traer fruto. Pero dice el Evangelio que parte de la semilla se la comieron, ¿verdad? Se la comieron las aves. Ahora tenemos que tener una actitud más positiva y pensar, bueno, fue usado para lo que no era, ¿verdad? Pero a alguien le sirvió. Muchas veces hacemos cosas con buena intención y pensamos que todo es un fracaso, pero a las aves le sirvieron, ¿verdad? No fue tan negativo, no podemos considerar esa semilla como pérdida. Segundo, brotó pronto, es decir, un resultado rápido, pero efímero, duró poco, de corta duración. Pero sabe, cuando uno hace cosas y a veces uno dice, bueno, fue bueno mientras duró, ¿verdad? Pero al menos nos ilusionamos, al menos fuimos optimistas. No es tan malo, ¿verdad? Yo conozco la historia de un hermano que se compró un auto y estaba bonito el auto, pero le duró 2 meses. Pero por lo menos esos 2 meses fue feliz, ¿verdad? Duró poco. Pero a veces somos muy negativos y decimos, bueno, fueron 2 meses, fracasé, tomé una mala decisión, y nos torturamos y no vemos y no somos capaces de ver algo positivo en algo que dura poco. Pero también dice que parte de la semilla se quemó. Que quiere decir que creció un poco, que salió el verdor, pero se quemó. Entonces, yo digo que aún en ese estado, por lo menos ayudaba para la vista. No se veía el campo desierto, ¿verdad? Esa semilla quemada, o esa flor que salió, aunque está quemada, todavía hace ver al campo más bonito que el desierto, que era el suelo de Israel. La otra se secó. Bueno, todos sabemos que la hierba seca sirve para hacer una fogata, ¿verdad? Para algo va a servir. Pero si la quemamos va a servir. La otra la ahogaron, que podemos decir siempre hay imponderables. Se fue ahogada y no depende de nosotros. En la vida del campo y en nuestra vida hay muchas cosas que van a salir mal, no por su culpa ni por mi culpa. Y la vida del campesino es así. Él siembra con esperanza de que va a llover, de que no va a caer una helada, de que hay buen clima, pero muchas veces nos torturamos porque la semilla se ahogó. Pero no podemos manejar lo imponderable.
como hoy día la pandemia, ¿verdad? Nosotros no hicimos nada mal. Estamos viviendo consecuencias de algo que surgió en el mundo. Y finalmente, y la parte buena de la historia de la parábola, es que dio fruto, hubo resultado en diferente grado, y lo vamos a ver, pero hubo un resultado al fin. Dar fruto, aunque es un resultado, si es poco fruto o mucho fruto, es mejor que seco, que ahogado o que quemado, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera estamos conformes con el poco fruto. Siempre nosotros queremos mucho. Y en una economía capitalista, con una mentalidad capitalista, siempre queremos mucho, 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 mucho. Y esa no es una mentalidad espiritual, no es la mentalidad del Señor. El sembrador está desparramando la semilla. Y la Biblia dice que parte cayó acá, que parte cayó allá, y se repite varias veces esta palabra, parte, y este verbo cayó, lo que está diciendo que no todo lo que hacemos es exitoso. Algunas cosas resultan y otras cosas no van a resultar. Pero todo lo que hacemos siempre va a traer resultados. Eso es muy importante que usted lo vea. No todo lo que hacemos es exitoso, pero todo lo que hacemos siempre va a traer resultado. Lo único que no trae resultado es no hacer nada, ¿verdad? No salir a sembrar. Pero si usted siembra, aunque sea una semilla, esa semilla va a traer un resultado. Al menos uno puede decir, me sirve para empezar un fuego, ¿verdad? Pero a veces somos muy negativos y nos culpamos por todo lo que sucede, o demasiado críticos con nosotros mismos o con lo que hacemos. El verso 8 del capítulo 13 dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto. Primero dice, cual 100 por 1. Es decir, de una semilla salieron 100 frutos. Eso podríamos decir es mucho fruto. Nos fue excelente. Muchas veces uno quiere tener un resultado así en su vida. Y a veces queremos en el ministerio, en nuestras vidas, los que servimos al Señor, siempre tener resultados así. Pero también dice que cual a 60 por 1, es decir, de una semilla hubo 60 frutos, que podríamos decir es un buen fruto. No es tan bueno como mucho fruto, pero sigue siendo buen fruto. Pero después dice que también dio a 30 por 1, que podríamos decir en comparación a 100 por 1, es poco fruto. Habría sido mejor 60 por 1, pero 30 por 1 sigue siendo fruto. ¿Qué es lo que quiere destacar el Señor Jesucristo? Que cada vez que uno siembra la palabra, siempre va a haber fruto. Parte cayó en lugares que no tenían que caer, pero la semilla trajo fruto. Isaías 55:11 está diciendo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Y en lo espiritual, cada vez que uno siembra cosas espirituales, si uno siembra amor, si uno siembra paz, siempre va a haber fruto. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versos 6 al 7, dice algo muy especial. Dice que es un pasaje que tal vez usted ha escuchado. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios bendice el sembrar. Usted no tiene que pensar que depende de usted. Si usted quiere restaurar su matrimonio, usted tiene que orar y usted tiene que esperar de Dios una respuesta. Pero hay que sembrar amor, hay que sembrar respeto, hay que sembrar paciencia. Y hay que aprender también a estar en silencio. El silencio del amor también es muy importante. Y todo lo que uno hace para sembrar, Dios
es el que da el crecimiento. Muchas veces uno quiere tener el protagonismo, muchas veces uno quiere resaltar, porque estamos en una sociedad muy competitiva. Y el apóstol Pablo es muy humilde, muy sencillo, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No sirve de nada plantar o regar si no hay crecimiento, ¿verdad? Si no hay fruto. Entonces, debemos confiar en que siempre todo lo que hacemos espiritualmente va a traer resultados. Siempre hay fruto. Dios va a bendecir, Dios va a prosperar, Dios va a multiplicar, van a crecer y van a seguir creciendo las semillas que nosotros hemos ido sembrando. Y muchas veces nuestra siembra va a ser como la siembra de los espárragos. Hablando con un hermano en Las Camelias que hoy día está con el Señor, aprendí algo de los espárragos. Uno siembra el espárrago y después de 3 años uno comienza a ver el fruto. Y a veces uno dice: bueno, yo he hecho esto otro, y no da resultado. Y uno quiere el resultado en, ¿cómo se llama?, el verano siguiente, ¿verdad? En el tiempo de la cosecha uno quiere cosechar. Pero el espárrago está ahí y demora 3 años antes que da los primeros frutos. Pero ¿sabe qué? Cuando uno ya no quiere sembrar más espárragos y ese año no hace nada, el espárrago sigue dando frutos por 1 año, aunque uno no haga nada en el campo. Da frutos solo. Dios es el que da el crecimiento, no cuando uno quiere, no cuando yo quiero. Su Hijo va a convertirse al Señor, va a seguir a Cristo cuando Dios quiera, no cuando usted quiera. Vamos a ser sanados y vamos a encontrar trabajos y vamos a lograr algunas cosas en nuestra vida cuando Dios quiera. Pero usted tiene que seguir sembrando. Usted y yo tenemos que seguir orando. Porque si dejamos de sembrar, lo más probable es que no cosechemos. Y muchos de nosotros vamos a ver la cosecha desde la eternidad, desde el cielo. Vamos a ver a nuestros hijos abrazarse, que han estado divididos por tantos años. Desde el cielo vamos a ver tal vez a nuestros nietos, que tal vez oramos por ellos, pero nunca los pudimos ver. Pero lo importante es que entendamos que la vida es como el campo. Tenemos que sembrar. Y el labrador siembra con esperanza en recibir el fruto. Un día usted va a ser perdonado por esa persona que no lo ha querido perdonar. Pero eso es lo importante. Poco fruto o mucho fruto, lo importante es que va a haber fruto. Y el apóstol Pablo dice: Dios da el crecimiento. Dios va a bendecir al hombre y a la mujer fieles a Él, que siempre están sembrando lo espiritual, aunque sea un fruto. El gran misionero Guillermo Cari dijo: la labor de toda una vida vale la salvación de un alma. Si yo trabajo toda una vida para ayudar a una persona, valió la pena. Esa era la visión de un hombre que comenzó en un país lejano a Inglaterra, como era la India. Nunca tenemos que olvidar que Dios es el que da el crecimiento. Yo quiero animarle a usted a sembrar, a salir al campo, a sembrar el perdón, a sembrar la palabra de Dios, a sembrar abrazos. Tal vez va a recibir uno de vuelta, o tal vez muchos de vuelta, pero lo importante es que siempre va a haber fruto. Hay parte de la semilla que se va a ahogar, o tal vez que se va a quemar, y tal vez usted va a sentir que todo su trabajo o todo lo que ha hecho ha sido infructuoso, y no es así. Detrás de usted está Dios, la mano de Dios que bendice, que fortalece y que va a seguir usando su vida y que va a seguir dando fruto
aunque usted ya no esté presente, porque Dios da el crecimiento. La importancia de sembrar, la importancia de esperar el fruto. Siempre tenemos que hacer las cosas con esperanza, confiando en que va a haber un resultado final. Pero también al terminar, el Señor Jesucristo habla de la importancia de escuchar, porque Él dice en el verso 9, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús terminó con la parábola, con esta frase, porque Él sabía que había personas que no estaban dispuestos a escucharlo y que no querían escucharlo. Esa es la primera razón. Que estaban allí escuchando, pero en el fondo no estaban de acuerdo con Él, no querían escucharlo a Él, pero también había personas que estaban escuchando, pero que no podían entender lo que Él decía. Porque esa era la particularidad de la parábola, que no todos entendían la aplicación espiritual. Entonces, por eso Él puso este énfasis. El que tiene oídos para oír, oiga. Hoy día usted está escuchando y tal vez no es primera vez que escucha de la palabra de Dios, pero ¿está escuchando? ¿O está dispuesto a escuchar? Podemos tener oídos para oír, pero no escuchar, ¿verdad? Como muchas veces nos pasa en conversaciones en que ya nos aburrimos de escuchar y la persona sigue hablando y la voz se va alejando y ya dejamos de escucharla. A veces hacemos eso con Dios. Dios nos está hablando, pero hemos dejado de escuchar. Pero lo más triste es que muchas veces no podemos entenderlo, porque nuestro corazón está tan cerrado que no somos capaces de interpretar a Dios. Hay una historia muy hermosa en Hechos, capítulo 16, verso 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Acá había una mujer buena, dice que esta mujer de Tiatira, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Pero estaba escuchando a Pablo, pero no entendía a Pablo. No lo entendía. No podía comprender las palabras del apóstol. ¿Y qué dice la Biblia? Estaba oyendo. No era indiferente. No se estaba burlando, no estaba criticando. Estaba oyendo. Y el Señor dice, abrió el corazón de ella. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Abrió el corazón. Esta palabra abrir significa que ella pudo comprender. Y cuando comprendió, quedó cautivada con las palabras del apóstol. Esa mañana seguramente ella estaba pensando, él está hablando de Dios, pero no entiendo nada. Pero cuando abrió su corazón Dios, pudo escucharlo. Dios quiere abrir su corazón. Quiere abrir mi corazón. Esta mujer era religiosa, pero no era suficiente ser religioso. Dios quería sembrar la palabra de Dios en el corazón de Lidia, el Evangelio. ¿Y por qué Dios abrió su corazón? Porque quería que Lidia comprendiera la salvación por la fe, el mensaje del apóstol Pablo, la fe en Jesucristo, el perdón en Jesucristo. El apóstol Pablo ese día estaba sembrando la semilla. Muchas veces Dios ha querido sembrar la semilla en nuestros corazones, pero hemos tenido el corazón cerrado. En esta mañana yo lo invito a abrir su corazón. Acá Dios tuvo que abrir
el corazón de Lidia para que comprendiese, para que pusiese atención, para que se interesara. Hoy día tal vez por primera vez usted se está interesando en la palabra de Dios. Abra su corazón a Cristo. Dígale en esta mañana: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, perdona mi rebeldía, tal vez mi amargura, mi maldad, pero en esta mañana quiero confiar en ti. Hágalo. Es algo que usted tiene que creer. Es algo en lo cual usted tiene que confiar. Que la semilla no caiga junto al camino en esta mañana. Que la semilla no se ahogue. Que la semilla dé fruto en su corazón. Porque Dios quiere abrirlo para sembrar esa preciosa semilla. Confíe en Jesucristo. Que Dios le bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, oh. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh. Vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo.
el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Qué gozo, hermanos, ha sido poder compartir esta reunión con todos ustedes, poder disfrutar de la enseñanza, de las alabanzas, y del mismo modo los queremos invitar a ser parte de la comunión durante la semana, participando de las reuniones que hemos preparado para ustedes. Estamos muy agradecidos con cada uno de los que ha podido conectarse, nuestros hermanos, amigos, parientes. Sigamos invitando, sigamos compartiendo el Evangelio, la palabra de Dios, que es algo que nos une, que es algo que nos sigue animando, porque estamos con nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, los cuide a cada uno. Nos vemos en la siguiente reunión. ¡Chao! Chao.